Buenos días a todos. Nosotros hablaremos sobre pozos y sobre explotación. Los expositores son Eberto García, Samantha Garfias y yo, Eduardo Gómez. Contribuyendo al conocimiento de la sociedad a cumplir con los temas vistos dentro de la currícula de electricidad y magnetismo, hoy hablaremos sobre los pozos de agua y su funcionamiento, además de los efectos de la sobreexplotación de estos recursos. Nos enfocaremos principalmente en los aspectos electromagnéticos que intervienen en el uso de motores eléctricos para la extracción de agua, así como las implicaciones ambientales y soluciones viables para su uso sustentable. Primeramente, comenzaremos definiendo qué es un pozo. Los pozos de agua son perforaciones en el suelo que acceden a acuíferos subterráneos para extraer el agua. Para esto se utilizan bombas accionadas por motores eléctricos. Estas bombas impulsan el agua hacia la superficie por un sistema de turbinas que genera una diferencia de presión. Pueden ser sumergibles, es decir, instaladas dentro del pozo, o de superficie. Un motor es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. La mayoría de los motores eléctricos utilizan la interacción de campos magnéticos y conductores de corriente para generar fuerza. Diagrama de un motor. El funcionamiento de un motor eléctrico está estrechamente relacionado con la fuerza de Lorentz, la cual actúa sobre las partículas cargadas que se mueven en un campo magnético. En un motor de corriente alterna, cuando una corriente eléctrica pasa a través de los conductores del rotor, estos experimentan una fuerza debido al campo magnético generado por el estator. El estator genera un campo magnético rotatorio que induce corriente en el rotor, creando así fuerzas electromagnéticas que hacen girar el rotor y por ende el eje del motor. Este tipo de motor se usa ampliamente en aplicaciones industriales debido a su durabilidad y eficiencia. Ya se mencionó la fuerza de Lorentz, pero ¿qué es esto? Este concepto se define como la fuerza que experimenta una partícula cargada en movimiento si es colocada dentro de un campo magnético, definida por la siguiente expresión matemática, en donde V es la velocidad de carga en movimiento, Q es la carga y V es el campo magnético. Los motores eléctricos en los pozos funcionan con corriente alterna, donde los electrones cambian de dirección de forma cíclica. Estos motores generan movimiento mediante la inducción electromagnética, en la cual los campos magnéticos variables inducen una corriente en los bobinados del motor, creando movimiento. Esto acciona la bomba y permite extraer agua del pozo, basándose en el principio de la hidrostática, que establece que la presión de un fluido en reposo depende únicamente de la altura, la densidad y la gravedad. El funcionamiento básico de un motor se da a través de la corriente alterna. Esta pasa a través del bobinado del motor, lo que genera un campo magnético giratorio en el estator, que es la parte externa. Este campo induce una corriente en el rotor, la parte interna, que comienza a girar. Este giro del rotor acciona la bomba que extrae el agua desde el pozo. La intensidad de los campos magnéticos en un motor depende de varios factores, como la corriente eléctrica, la frecuencia, el voltaje, el tamaño del motor y la distancia del punto de interés. Esto se rige por la ley de Ampère, que establece que un campo magnético se genera alrededor de un conductor con corriente eléctrica y su intensidad depende de la magnitud de la corriente y la distancia al conductor. Los motores eléctricos para pozos pueden variar en su demanda de energía, dependiendo de factores como la profundidad del pozo y la cantidad de agua a bombear. Un pozo típico puede requerir entre 1 y 10 kilowatts, pero en aplicaciones industriales se pueden necesitar más de 50 kilowatts. Por ejemplo, una bombilla utiliza 40 watts, es decir, que se requerirían 1250 bombillas para activar un pozo industrial. La eficiencia de los motores eléctricos puede variar, pero los modernos suelen tener eficiencias entre el 85 y 95%, dependiendo de la tecnología y mantenimiento. Las bombas sumergibles suelen ser más eficientes que las de la superficie debido a que están diseñadas para operar en condiciones específicas de presión y fluidez del agua. En México, la extracción de agua subterránea es masiva, con más de 330,000 pozos registrados. Sin embargo, en el estado de Chihuahua la cifra alcanza los 21,000 pozos, lo que genera una sobreexplotación crítica de los acuíferos. Esta situación pone en riesgo la disponibilidad de agua a largo plazo. Costos en la instalación de un pozo.
El precio de un pozo puede variar en función de varios aspectos, como por ejemplo el tipo de terreno, el tipo de pozo que se quiere construir, la mano de obra necesaria, entre otros aspectos. En Chihuahua se reportan pozos desde 20 a 200 metros de profundidad. En los 20 metros de profundidad se tiene un precio estimado de 18,000 a 125,000 pesos mexicanos, mientras que para pozos de 200 metros se tienen precios estimados de 120,000 pesos a 400,000 pesos mexicanos. El mantenimiento de pozos involucra los procesos conjuntos de inspección de las paredes del pozo, revisión y mantenimiento del sistema de bombeo, limpieza de tuberías ciegas, ranuras y rejillas, además de una prueba de bombeo. La rehabilitación de un pozo de agua en México puede alcanzar precios desde los 1.5 a los 2.5 millones de pesos. La contaminación y los efectos nocivos son uno de los principales problemas asociados a los pozos, ya que la principal contaminación del agua subterránea son las sustancias químicas como el arsénico, flúor y uranio, que pueden contaminar el agua, además de microorganismos como virus y bacterias. Esta contaminación puede causar enfermedades, tales como la cólera, la disentería y la hepatitis A, afectando gravemente la salud de comunidades que dependen de estos recursos. La recarga del acuífero ocurre naturalmente a través de mecanismos de infiltración. Sin embargo, debido a cambios en la cubierta vegetal y a la creciente erosión del suelo, las tasas de infiltración tienden a disminuir. La recarga de un acuífero puede gestionarse facilitando los procesos de infiltración natural o mediante la construcción de estructuras que mantengan la recarga artificialmente. Esto se denomina gestión de la recarga de acuíferos, GRA. Esta recarga artificial de los acuíferos puede ser de manera directa, también denominada profunda, haciendo uso de pozos de inyección, o de manera indirecta o superficial mediante la filtración del suelo. Para mitigar la sobreexplotación de los acuíferos se han propuesto varias estrategias. Entre ellas se encuentra la recarga artificial de acuíferos, la mejora de los sistemas de pozos, el tratamiento y reutilización de recursos residuales y la concientización de la población sobre el uso responsable del agua. Importancia de los motores eléctricos en pozos. Los motores eléctricos son fundamentales para la extracción de agua de pozos subterráneos. Su funcionamiento eficiente depende de la conversión de energía eléctrica en energía mecánica, a través de principios electromagnéticos como la inducción electromagnética y la fuerza de Lorentz. Eficiencia energética y sostenibilidad. La eficiencia de los motores eléctricos utilizados en los pozos puede llegar hasta el 95%, lo que es crucial para minimizar el consumo energético en el proceso de bombeo. Las bombas sumergibles resultan más eficientes que las de superficie, lo que es clave en la gestión de recursos hídricos y energéticos. La sobreexplotación de acuíferos y la contaminación del agua subterránea representan graves riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Elementos como arsénico, flúor y fertilizantes químicos contribuyen a la contaminación, lo que puede derivar en enfermedades graves como la cólera y la hepatitis. Para contrarrestar la disminución de los niveles freáticos, es necesario implementar estrategias como la recarga artificial de acuíferos, que puede realizarse de manera directa, ya sea con pozos de inyección o de forma indirecta, a través de la filtración del suelo. Estas medidas son esenciales para garantizar la sostenibilidad del agua subterránea. La mejora en la infraestructura de pozos, el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la concientización sobre el uso responsable del agua son fundamentales para mitigar los efectos de la sobreexplotación y asegurar la disponibilidad de este recurso vital en el futuro. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias a la asesora María Elena Fuentes Montero y a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias y hasta luego.